اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. A ver, سؤال وموادي كمان. Vale. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Estamos hablando de las cosas que purifican. En la clase anterior habíamos hablado que una de las cuestiones más importantes en la purificación es utilizar el agua. Una de las cosas que purifican en el Islam es el agua. Dijimos anteriormente que el agua tiene varias divisiones. Una es que se divide en agua normal, absoluta, que dijimos al mutlaq, que es cualquier tipo de agua que se le puede llamar agua, y el agua mudaf, o el agua relativa, o el agua, digamos, particular, que es aquel agua que ha sido mezclada con algún tipo de material y que ya no se le puede llamar agua, como dijimos el caso del té. Vamos a hablar ahora de la otra división, que es el agua que se divide en agua abundante, al ma'ul kathir, kathir que es mucho, abundante, y el ma'al qalil, el agua poca agua, digamos, que no llega al nivel abundante, que ya habíamos hablado en la anterior clase de a qué se refiere esa terminología. Hoy vamos a hablar de las normas. En esta clase vamos a hablar de las normas del agua abundante. La primera norma dice annahu tahir wa yutahhir min al hadath wal khabath. Dice, es pura en sí, por ejemplo, el agua de lluvia, el agua del mar, el agua de un río, el agua de una fuente, el agua que cae de una montaña, en fin, todos los tipos de agua abundante se considera pura y además purifica, que esta es la segunda característica del agua abundante. ¿De qué purifica? Dice, purifica del hadath y del khabath. Esto voy a hablar un poquito más en detalle para poder entender. Hay dos tipos de impureza o de impurificación en el Islam. Digamos, la clasificación que se hace de lo impuro es de dos tipos. Hay veces hablamos del khabath, que es la misma impureza, o sea, el elemento, la cosa impura. Como habíamos dicho cuando habíamos hablado de las impurezas, lo es el semen, la sangre, la materia fecal, los embriagantes líquidos, el káfir o el incrédulo, y todas esas cuestiones que dijimos en sí son impuras y son elementos, son palpables, son cosas que uno puede indicarlas, puede decir, bueno, esto es impuro. Por ejemplo, la materia fecal es una cosa, un elemento. Hay un tipo de impureza o impurificación que no es algo, no es una cosa, no es un elemento, no se lo puede percibir a simple vista con los sentidos, sino que es un estado de impureza. Como por ejemplo cuando alguien tiene relaciones sexuales y eyacula. Aunque se purifique del semen, para poder rezar necesita hacerse el ghusl, hacerse un baño completo. ¿Qué quiere decir? Que está en un estado de impurificación. Que quizá desde lo externo está puro, o sea, no hay en su cuerpo semen, ni sangre, ni orina, ni ningún tipo de impureza. Pero él en sí está en un estado de impurificación. A ese estado se le llama hadath. O por ejemplo, si alguien se hace el vudú, tiene el vudú, y después se va a dormir. Si quiere volver a rezar, tiene que volver a hacerse el vudú. ¿Por qué? Porque hizo un hadath, o sea, hizo algo que impurificó su estado, en el sentido de que no tiene posibilidad de rezar así como está. Tiene que volverse a hacer vudú. O sea, el hadath es todo aquello que necesita para poder rezar, por ejemplo, o aquello que necesita purificación, como hacer el tawaf en el hajj y eso, necesita o hacerse el vudú o hacerse el ghusl. Entonces, ir al baño deja un estado de impurificación, sacando la impureza de la materia fecal, por ejemplo. Aunque uno se purifique, ir al baño en sí necesita después hacerse vudú para poder rezar. El dormir, por ejemplo. Y todo aquello que corta o invalida la ablución o el ghusl, el baño completo, que después vamos a hablar de eso, inshallah. Entonces, dice, el agua pura, esta agua abundante, purifica del hadath, o sea, de ese estado de impurificación, y del khabath, o sea, de la misma impureza.
Es decir, purifica la sangre, por ejemplo, purifica la orina y purifica también el estado cuando uno, por ejemplo, durmió o tuvo relaciones, etcétera, etcétera. La segunda norma. إطلاقاته نجاسة لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون والرائحة بسبب عين النجاسة. Dice, este agua, yo tengo, por ejemplo, una piscina o un tanque lleno de agua, que se considera agua kathir, o sea, agua abundante. Cuando hay un contacto, cuando se contacta con lo najes, por ejemplo, que uno tire materia fecal en un pozo de agua, o por ejemplo que alguien orine en una piscina, o por ejemplo que alguien le salga sangre y tome contacto el agua con la sangre. ¿Cuándo se impurifica? Dice, se impurifica el agua abundante únicamente con el cambio o la transformación de una de estas tres cosas, o su olor, o su gusto, o su color. ¿Qué quiero decir? Supongamos que yo tengo un tanque de agua o una piscina grande y tiro yo una gota de sangre. Al momento esa gota de sangre se esparce por todo el agua y ya uno ve y no ve ningún tipo de huella de la sangre. Ni cambió el color, ni cambió el olor, ni cambió su gusto. Ese agua continúa pura. Cuando se impurifica y se considera que ese agua ya no puede funcionar para purificar, o que si uno la toca se impurifica uno también, cuando su color se ha cambiado, por ejemplo que yo tire en un tanque pequeño 100 litros de sangre, por poner un ejemplo, lo que hacen muchas industrias con el tema del mar. Supongamos que la industria tenga hoy cuando uno ve el mar, por ejemplo, en muchos mares, realmente termina cambiando el color. O, por ejemplo, quizá en el mar pasa menos en algunos lagos, o en algunos ríos, o en algunas lagunas. Uno realmente entra a un lugar de esos, digamos, y siente el olor, o sea, el olor cambió. Si eso hubiera sido por algo que es najes, o sea, que es impuro, ese agua estaría impura. O, por ejemplo, que yo tire materia fecal en un tanque de agua y realmente salga después todo el olor. Ahí ya ese agua es impura. Pero si cae, por ejemplo, algo pequeño y no cambia en absoluto su olor, o no cambia su gusto, o no cambia su color, en ese sentido sigue siendo pura, aunque haya impurezas dentro de ella. La tercera dice, إذا تنجس يمكن تطهيره باتصاله بالماء الكثير. Dice, si se impurifica el agua, ¿cómo se vuelve a purificar? Cuando contactamos nuevamente el agua abundante a otra agua abundante. Por ejemplo, que nosotros agarremos una manguera o abramos un grifo sobre la pileta o sobre la piscina o sobre el tanque y empiece a moverse y a cambiar estas características. O sea, con el paso del agua, digamos, el contacto con el agua nueva, se renueve y ya cambie su color nuevamente y vuelva a ser agua normal, o cambie su olor o su gusto. O cuando, claro, se mezclan, por ejemplo, y con el tiempo cambia las características. Bueno, esto con respecto al agua abundante. En la próxima clase vamos a ver las normas del agua poca, de la que no es abundante. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.